La Butaca de Groucho. Bienvenidos a La Butaca de Groucho, vuestro podcast de cine y mucho más. Lo primero que quiero hacer en el programa de hoy de La Butaca de Groucho es pedir disculpas a mi maravillosa audiencia por el pequeño retraso que llevo con los podcasts, sobre todo este último, porque he tenido unas semanas un poquito ajetreadas y no he tenido tiempo de montar el episodio que ahora vais a poder disfrutar. De hecho, yo creo que el episodio de hoy os va a sorprender porque os traigo un estreno y un clásico de Groucho que tienen un denominador común que no es otro que la comedia. Ya sabes, es poco habitual que en La Butaca de Groucho entren dos comedias y sobre todo en el mismo episodio, y creo que ha llegado el momento de hacerlo gracias a la casualidad. No ha sido ni mucho menos premeditado, pero creo que os traigo dos opciones muy diferentes, con matices muy distintos como el buen vino, que podréis disfrutar en ambos casos con vuestra familia o con quien mejor os venga a vosotros. Me va a salir un episodio bastante cortito, pero como digo, no por ser corto va a dejar de tener la calidad que siempre intento dar a esta vuestra Butaca de Groucho. Espero que disfrutéis el episodio de hoy y que seáis capaces de dejarme vuestros comentarios sobre los dos grandes regalos que os traigo en forma de comedia. Un abrazo y espero que os guste el episodio de hoy. Pero no se vayan todavía, que aún hay más. Ahora vienen los clásicos de Groucho. Hoy en los clásicos de Groucho os traigo una película para todos los públicos. Es una película del año 2005 que no llega a 2 horas de duración y no es otra que Charlie y la fábrica de chocolate. Es una película dirigida por Tim Burton, que muchos de vosotros supongo que lo conoceréis por Pesadilla antes de Navidad o la famosa Eduardo Manos Tijeras. Como digo, es una película para todos los públicos basada en un remake. El reparto de esta película Charlie y la fábrica de chocolate está compuesto por Johnny Depp, Freddie Highmore, David Kelly y la musa del propio Tim Burton, Helena Bonham Carter, que ha participado en la mayor parte de las películas que este ha dirigido, sobre todo en la década de los 90. Como he comentado antes, Charlie y la fábrica de chocolate es una precisa adaptación que realiza Tim Burton sobre la novela de Roald Dahl. No es un remake de la cinta protagonizada por Gene Wilder en el 71, es una adaptación simplemente de la novela. John August es el guionista que realizó la escritura de este guión, en la que hay que destacar el cambio que hicieron con el personaje central de esta película Charlie y la fábrica de chocolate, que no es otro que el famoso Willy Wonka, que en el libro carece de pasado y en esta cinta adquiere de la mano de Tim Burton pues una dimensión diferente a la que se puede ver en el libro. A mí, por ejemplo, en lo que se refiere a la adaptación del personaje de Willy Wonka, veo muchos paralelismos, como he comentado antes, con la película del propio Tim Burton, Eduardo Manos Tijeras. Esta película es una cinta, como he dicho antes, para todos los públicos, y como es costumbre en La Butaca de Groucho, este imaginativo cuento está lleno de pequeñas perlas muy valiosas sobre lecciones de, digamos, estos valores que nunca deberían perderse y que a día de hoy gran parte de la sociedad ha dejado guardado en el placar, como es la honestidad, el esfuerzo y el valorar a la gente por su nivel de compromiso, cosa que ahora mismo está muy desaparecido tanto en la sociedad como en nuestros políticos, como muy bien sabéis. Esta película, Charlie y la fábrica de chocolate, la podéis ver en Prime Video y en Apple TV. Como digo, es una película, además yo la vi en su momento en la cartelera y como me ha pasado ya más veces y he comentado aquí en La Butaca de Groucho, siempre es muy diferente el momento vital en el que ves la película, ¿no? Yo la he visto esta semana otra vez y he de resaltar que poniendo el foco en que esta película está hecha en el 2005, la cantidad de efectos especiales que hay y lo dificultoso que fue hacer esta película, porque tal y como rezan las críticas de la época, el propio Tim Burton usó 6 platós de la Warner para hacer Charlie y la fábrica de chocolate, y cómo juega con las cámaras para
digamos, diseñar los diferentes efectos de los propios personajes, ¿no? No quiero hacer spoiler, os invito a que la veáis porque es una película muy divertida, muy plástica y, como digo, que la podéis ver con toda la familia y sacar vosotros vuestras propias conclusiones. A mí la verdad es que me ha sacado más de una sonrisa porque me devuelve a una época bastante entrañable de la vida, ¿no? Como digo y repito, la podéis ver en Prime Video de Amazon o en Apple TV. Espero que os guste y me dejéis vuestros comentarios sobre esta gran película de Tim Burton, Charlie y la fábrica de chocolate. Los estrenos de Groucho. Hoy en los estrenos de Groucho os traigo una comedia francesa ligera, muy fácil de ver, no llega a 2 horas de duración y con un reparto capitaneado por la gran Christine Scott Thomas y Laure Calamy. Esta película se titula Las Cícladas o Las Cicladas, depende cómo lo queráis pronunciar. Como digo, es una comedia francesa que nos sumerge en una divertida y conmovedora historia de amistad. Está dirigida por Marc Fitoussi. La película, en líneas generales, presenta una amistad de dos mujeres, de dos niñas, que crecen luego, la vida a cada uno le lleva por su lado y crecen de manera muy, muy diferente y que al final el destino pues las junta, ¿no? Digamos que se pueden hacer diferentes valoraciones de la historia, es muy fácil de ver, es una película que os va a hacer reír y os va a hacer sobre todo reflexionar explorando la importancia de la amistad y la forma en que las personas evolucionamos con el paso del tiempo, ¿no? Y es aquí donde quiero hacer mi puntualización, porque si ves la película, pues como digo, es una película fresca, fácil de ver, con toques de humor sencillos, una fotografía espectacular, porque salen Mykonos y las islas griegas y es preciosa. La música está muy bien porque la banda sonora prácticamente entera es de la música de los 70-80, ¿vale? Y lo que quería comentar de esta película, o lo que a mí me ha traído a la mente esta película, Las Cícladas, pues es como llegado a un punto, ¿no? En este caso, y hablando sobre todo de esta historia, estas dos chicas se conocieron en la adolescencia y luego se separaron y se volvieron a juntar. Como la gente a veces puede que os pase lo mismo, ¿no? Hay gente que te conoce de cuando eras adolescente y luego te ve pasado unos años y siguen pensando que eres la misma persona, sin pararse a pensar muchas veces que la gente evoluciona para bien o para mal, cada uno seguimos nuestro camino, ¿no? Y sobre todo que hay amistades que vienen y van y sobre todo también que no tienen por qué perdurar en el tiempo por el hecho de ser amistades de infancia, ¿no? Hay gente, como digo, que evoluciona, o casi todo el mundo evoluciona, y al final cada uno elige quiénes son sus amigos y les dan salida a unos y entrada a otros, igual que a todo en la vida. Es la pequeña reflexión que quería dejar sobre la película Las Cícladas, que lo deja muy de manifiesto, aunque es una película que al final, el final es un poquito, para mí, soft, un poquito suave, ¿no? Es un aterrizaje suave de toda la trama de la película y, como digo, es una película que os va a entretener, os va a hacer pasar un buen rato en estas tardes de primavera tormentosa que estamos viviendo, por lo menos en nuestro país, ¿no? Como digo, una película para todos los públicos, que es muy recomendable para pasar una tarde tranquila en una butaca de cine. Espero que os guste la película Las Cícladas y que me dejéis vuestros comentarios en la plataforma que más os guste. Esta película solo la podéis ver en cines, todavía no está en ninguna plataforma, así que os animo, como siempre, a disfrutar de una tarde de cine en una de vuestras salas favoritas.